Por favor, abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer un solo versículo, nos vamos a situar allí y vamos a hablar en esta mañana acerca del poder de la oración. El poder de la oración. Versículo 1. Solamente el primer versículo leemos, dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. En el libro de Santiago se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y menciona algo que no vamos a ver en el libro de Primera de Reyes. Menciona que Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones, es decir, era un hombre como nosotros, con sus luchas, con sus dificultades, con sus tentaciones. Tenía hambre, tenía miedo, tenía sed. Experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Y sin embargo, él dice que oró fervientemente y no hubo lluvia por 3 años y medio y luego volvió a orar y vino la lluvia. Ahora, cualquiera de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si hay algo que seguramente nos interesa, entre algunas otras cosas seguramente, es que nuestras oraciones sean respondidas, ¿verdad? ¿Quién quiere orar y que no llegue ni al techo? Dice que la oración del justo puede mucho. David, el salmista, decía: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y ahí estamos comenzando a ver que la cosa tiene su dinámica. Si vamos a otro contexto, pero que habla también de la oración, en 1 de Pedro 3:7, y esto habla a los maridos, dice que deben vivir con sus mujeres sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que, si por ahí algunas oraciones, algún marido aquí está viendo que no es respondida, quizás haya alguna situación que resolver. Ahora, dice que Elías oró fervientemente, y esta palabra es interesante en el griego porque dice que literalmente dice oró orando, oró con oración. Parece algo redundante o lógico, pero en realidad lo que enfatiza ahí en el lenguaje es que verdaderamente oró. No oró como quizás algunos oran de una manera superficial, como si Dios fuera algo así como un camarero divino que va a responder a todos nuestros caprichos. Algunos aún ya están incluso obviando el paso de la oración y directamente decretan lo que ellos quieren que las cosas sean. Como si Dios no estuviera presente en cada circunstancia y como si Dios no fuera Dios, Rey y soberano de todas las cosas, alguien al cual nadie puede manipular. Pero Elías realmente oró para que no lloviera, y sus oraciones eran tan poderosas que no hubo lluvia ni rocío durante esos días. Ahora, Elías es un personaje que aparece aquí como que pareciera que aparece en escena de la nada, porque no se dice nada de él. Dice varón tisbita, que era de los moradores de Galaad, pero no se sabe nada de su vida, no se sabe nada de lo que era él antes del relato bíblico. Simplemente lo vemos lleno de poder, lleno de valentía, lleno del Espíritu Santo, confrontando al rey más impío que pudo haber tenido jamás Israel. Cuando uno lee algunos versículos anteriores al que hemos leído, se habla de este Acab que dice que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y no solamente eso, sino que fue peor que todos. Ahora, ¿cómo es que aparece este desconocido
y cómo es que este desconocido habla con tremendo poder, con tremenda autoridad. Hablaba o con presunción o arrogancia, o estaba completamente unido al Señor, completamente en unidad. Era un espíritu con Él. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese es el lugar de comunión íntima que él tenía con Dios, que seguramente es el lugar de comunión al cual Dios está llamando a cada uno de nosotros. Todo aquel que tenga intenciones serias de caminar con Dios va a tener que estar íntimamente ligado en oración, en consagración, porque Elías dice aquí: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él estaba cerca de Dios, él estaba en comunión con Dios y seguramente, por lógica, estaba separado del mundo, separado de los sistemas del mundo, de los principios del mundo, separado de la sabiduría, de los valores morales del mundo. Y uno que podía estar delante de Acab, ese rey impío, tenía que estar continuamente delante de Dios, y así va a tener que ser en nuestros tiempos. Y es una palabra de exhortación para todos nosotros y primeramente para mí. Ahora, la magnitud de este acto de Elías, este acto inicial, esta presentación delante de aquellos que leen la palabra y delante del rey Acab, digamos, se puede apreciar mejor cuando podemos ver todo aquel movimiento espiritual que inició el rey Jeroboam cuando ya el reino se había dividido y que prosiguió a lo largo de los años con todos los que le siguieron para llegar a este Acab, el peor de todos. Jeroboam, si vamos al capítulo 12, así un poco velozmente, le dice al pueblo, ya Jeroboam había asumido como rey de Israel, y en el versículo 28 del capítulo 12 dice que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y otro en Dan. También en el versículo 31 hizo casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Creó todo un sistema de adoración paralelo, pero un sistema en el cual, digamos que hizo un culto y una religión, la religión de lo conveniente. ¿Para qué vamos a subir a Jerusalén? Cada año, 3 veces, según cuenta la Biblia acerca de Salomón, se subía para las fiestas que el Señor había establecido, y literalmente había que hacer un ligero peregrinaje, y decía de tal manera que no era simplemente subir, algo de decir, sino verdaderamente se subía. Había que hacer un esfuerzo, digamos, para ir y adorar al Señor en estas fiestas. Pero este hombre había colocado 2 becerros, había hecho casas, había puesto sacerdotes, había instituido una fiesta, y todo era falso. Eran sacerdotes falsos, era un culto falso y obviamente unos dioses falsos a los cuales él adoraba e hizo adorar al pueblo. No eran levitas, recordemos que quienes habían sido instituidos por Dios para presentar las ofrendas y hacer el culto al Señor eran los de la tribu de Leví. Este hombre agarró a cualquiera y dijo: bueno, vos entraste por la iglesia, sí, bueno, ¿qué te parece si ahora dirigís aquí? ¿Qué te parece si te nombro diácono? Al otro, ¿qué te parece si vos predicás? Y armó todo un sistema de culto impío, todo un sistema del culto que Dios no había establecido para darles la religión que ellos querían. Era una religión de conveniencia. Como nuestros días, y esto es una visión profética también de nuestros días, porque en nuestros días es palpable, es latente en ámbitos totalmente diversificados de la iglesia, que la gente vive una religión de conveniencia.
Y gustan aquellos mensajes y aquellas, yo diría hasta provocaciones que dicen en vos hay un campeón y tratan digamos, convencer con discursos humanos, con discursos de humanismo, con discursos que están completamente fuera de la palabra de Dios. Vos podés, solamente visualiza, todo es fácil, todo es sencillo. Y en este tipo de mensajes está evidentemente excluido el mensaje de la cruz. No hay cruz, no hay sacrificio, todo es comodidad. Y esa es la esencia de la idolatría. Idolatría no es solamente adorar a ídolos como estos becerros. Idolatría es todo aquello que sustituye la verdad, sustituye los principios y sustituye la palabra de Dios, sustituye las demandas, la realidad de Dios. Los ídolos mudos están allí y no exigen nada a sus adoradores. Están mudos, son como dice el Salmo. Tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, están ahí. Y dice además que los que los adoran son semejantes a ellos. Ahora, una adoración falsa o una idolatría también puede ser asistir a una congregación y vivir como siempre vivimos allá afuera en el mundo. Y justamente este tipo de culto fácil que se había establecido se ha propagado también en nuestros días. En esencia también es idolatría y en esencia lo triste es que aún Jesús puede convertirse en un simple ídolo, porque repito, los ídolos no demandan nada, pero Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Estoy diciendo alguna mentira? El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Por tanto, aún mencionando el nombre de Jesús, uno puede estar practicando la idolatría y la religión de la convivencia, de la conveniencia y de la facilidad. Ahora, escuchó la voz del Señor. Volviendo al capítulo 17, dice que vino a palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ahora, si Elías no hubiera estado tan metido en la presencia de Dios, si no hubiera conocido de tal manera a Dios, es probable que él cuestionara este mensaje y dijera: uy, esta quizás no es la voz de Dios, sino es el diablo que me está sacando de aquí. Como los cuervos son animales inmundos, comen basura, comen carroña, comen podrido, es un animal inmundo. Sería quizás el modo de razonar de que cómo Dios va a pensar alimentar a su profeta con un animal inmundo. Ahora, ¿cómo sabía Elías que esa era la voz de Dios? Quizás en la única manera en la cual también nosotros podemos saberla y conocerla. Estaba familiarizado con los acentos, con el tono y con el carácter de Dios. Estaba en comunión con Dios. Podía decir ciertamente: he aquí, estoy en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Era un hombre de oración, era un hombre de una vida espiritual permanente, de presencia, de contacto con Dios. Muchos en nuestros tiempos viven ansiosos por escuchar o saber qué hacer, cuál es la voluntad de Dios, qué querrá hacer Dios de mi vida. Pero no hay tiempo de oración, no hay tiempo de dedicación, de búsqueda en su palabra, de aprender la doctrina, de aprovechar los momentos importantes para recibir de Dios. Y entonces vemos cómo proliferan, como ya estaba profetizado mucho tiempo atrás, los falsos maestros. Por cierto, estamos viendo en los días miércoles el estudio de Primera de Timoteo y seguro lo vamos a llevar por todo el año los libros pastorales. Esto era un ligero anuncio. También yo tengo mis anuncios también. Ahí estamos con el tío Carlos dirigiendo los cultos de oración y también hay un estudio bíblico. Paréntesis aparte, decía que muchos pretenden saber la voluntad de Dios y dado que no están en comunión con el Señor, dado que no están atentos a la palabra, dado que no se alimentan con la palabra, se dejan deslumbrar por los profetas modernos de nuestros días. Aquellos que nos profetizan vanidad, aquellos que nos profetizan palabras grandiosas, aquellos que nos hablan palabras lisonjeras y están deslumbrados por ellos, pero no se dejan deslumbrar, por ejemplo, por Jeremías, por ejemplo, por la vida de Isaías, por ejemplo, por la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, por la vida del mismo Jesús.
que también fue profeta, el Hijo del Dios viviente. Queremos las cosas fáciles y es por ello que cuando vienen las tribulaciones y vienen los problemas, los creyentes titubean, los creyentes tiemblan y no saben qué hacer, no saben a dónde dirigirse. Pero quien conoce a Dios sabe cómo actuar. Y es más, quien conoce a Dios hubiera quizás visto más sospechoso que Dios le dijera a Elías: Elías, ve a este hotel 5 estrellas y ahí vas a tener room service a cada momento, o sea, servicio en la habitación, vas a tener la habitación con jacuzzi, y porque vos sos un hijo del rey. Esas son las profecías de nuestros días. Y ahí también vas a tener whisky. Porque hay predicadores también que lamentablemente les encanta un poco pasarse de la raya. Bueno, pero cuando él escuchó cuervos, ahí es donde dijo: este es Dios. Parece raro, ¿no? Cuando él escuchó cuervos, se movió inmediatamente. Beberás del arroyo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Nada más necesario para el pueblo de Dios en nuestros días que apropiarse de ese conocimiento de Dios, que viene como consecuencia de caminar con Él, día a día, a cada instante. Ahora, Elías obedeció, pero el arroyo se secó. ¿No? Versículo 7. Pero en el versículo anterior dice que los cuervos venían, le traían pan, lo alimentaban y él estaba perfectamente tranquilo, sobre todo en una situación ya bastante calamitosa porque se había cumplido la palabra que él había dicho y entonces había venido hambre y sequía. Ahora, él estaba en seguridad, los otros estaban muriéndose, pero él estaba en seguridad, tenía bienestar y tenía provisión de Dios a través de los cuervos, que son animales bastante poco simpáticos, pero estaba allí. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios como que le dice: te tenés que mover y o te mueves o te mueres, porque se secó el arroyo. Ahora, hablando de que a algunos les gusta recibir todas esas profecías o de que alguien le diga lo que tiene que hacer, yo tengo una profecía. Y se las voy a decir. Dios está preparándonos respecto a esto. Dios está preparándonos para una dependencia total de Él y va a comenzar a secar todos los arroyos en los cuales hemos encontrado nuestra falsa seguridad. Donde no tenemos nuestra seguridad en Él y estamos aferrados a las cosas del mundo y estamos aferrados al dinero y estamos aferrados a las cosas materiales, no se preocupen que Dios en los tiempos finales va a comenzar a secar esos arroyos porque Él quiere tratar con nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros dependamos plenamente de Él y quiere sacar toda certeza que no está bien fundamentada en Él y solo en Él. Dios es un Dios celoso. Ahora, Él dice que se vaya y vaya a Sarepta de Sidón, que era un lugar bastante interesante, porque ahí es donde había nacido la propia Jezabel, y era un pueblo completamente inicuo, pero también estaba sufriendo el hambre y ahora Elías tiene que ir a ser sustentado por una mujer viuda. O sea, que vayas a un lugar donde hay sequía, donde no hay comida, y encima que te manden donde una viuda, que era de los extractos más pobres, viudas y huérfanos, siempre fue así, que te sostenga una viuda. Había que escuchar bien la voz de Dios y tenía que estar uno convencido de que verdaderamente era Dios el que lo estaba mandando allí. Y le dice que ella lo va a sostener y llega Elías y le dice a esta señora que le prepare un bocado de pan, aun cuando esta señora le había dicho que solamente estaba recogiendo la leña y estaba preparándose para comer el último bocado y después morirse con su hijo. Entonces Elías le dice que no tema y que le prepare a él su torta frita, primero a él y después no va a faltar. Y fue así. Fue así que se cumplió la palabra
de Dios en la boca de Elías. No faltó el aceite, no faltó el pan jamás durante ese periodo. Ahora, esta mujer desesperada, desconsolada, que no tiene más que un poco de harina para comer y dejarse morir, está completamente quebrantada, desilusionada, deprimida, y es una figura interesante de lo que es el mundo en nuestros días. Es una representación clara de a dónde Dios está llamando a su iglesia. Es representación de un mundo desconsolado, un mundo desilusionado, un mundo deprimido. ¿Cuántas veces cuenta el pastor Rubén la cantidad de gente que desfila por su consultorio en depresión, en tristeza, con ganas de tirarse debajo de un tren o con ganas de morirse porque no tienen ya esperanzas, porque no está el Señor en sus corazones? Y es también, creo, una experiencia que la podemos vivir en cualquier lugar por donde caminamos en Argentina en este momento. Ese es el mundo y esa es la generación a la cual Dios nos está llamando. Ahora, después de estas cosas, después de que no falta el pan, no falta el aceite, el hijo de la viuda cae enfermo, no quedó en el aliento y muere. Ahora, la viuda, viendo todo este milagro, porque era un milagro portentoso de la multiplicación de los elementos para poder comer, eso no fue suficiente para que se convirtiera, A veces en muchos sectores del cristianismo se piensa que la gente se va a convertir cuando vean milagros, cuando vean prodigios, cuando vean tremendas cosas. No necesariamente. Aunque Jesús oraba y sanaba a los enfermos, también. Pero en este caso, nada menos que la muerte de su hijo podría haber llevado a esta viuda sidonia al arrepentimiento. En el versículo 18 ella dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta mujer ciertamente no era una gran teóloga, pero de alguna manera había comprendido que lo de su hijo estaba directamente e íntimamente relacionado con su propia condición espiritual delante de Dios. ¿No dice Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, que la benignidad del Señor es la que nos guía al arrepentimiento? Y a veces una situación catastrófica o una situación delicada en nuestras vidas puede ser que Dios está obrando a través de ello para atraernos a su presencia, para atraernos a su voluntad. Ahora, muchos podrían preguntar, ¿es bueno tomar el hijo único de una mujer viuda? Y la respuesta es sí, si es que va a salvar su alma. Lo hizo el Señor. Dios puede tocar, Dios puede llegar aún donde las personas son vulnerables para tocar sus vidas. Elías le dijo: dame acá a tu hijo. Y entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Estoy leyendo el versículo 19. Y en el versículo 20 dice que Elías clamó a Jehová. Y luego de clamar al Señor, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Estamos hablando del poder de la oración. Estamos hablando de la intercesión que tiene poder. Jehová dice que oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora, aquí podríamos ver no solamente una narración histórica interesante de la reacción de un hombre ante una circunstancia inesperada, ir, orar y extenderse sobre el niño, sino que aquí vamos a ver un patrón, creo yo, definitivo para la evangelización en los días finales. Dirá alguno que tiene que ver esto con la evangelización. Tiene mucho que ver, porque Dios nos está llamando al cadáver de un mundo muerto, de una Argentina muerta espiritualmente, ya que si queremos situarnos en nuestro país, donde vivimos, donde la mayoría ha nacido, donde la mayoría
camina y se mueve. Es un cadáver, es algo frío. Y este cadáver frío no va a ser levantado con simples pegatinas en los paragolpes de los autos o con simples pescaditos ahí en el auto o programas humanos, sino va a ser salvado cuando verdaderamente haya voluntad en hombres y mujeres, en jóvenes sobre todo, que estén dispuestos a llevarse ese cadáver a su cama, sobre sus sábanas suaves, y que esa carga por el mundo esté en sus vidas. ¿Qué quiero decir? Nuestra cama, la cama del profeta era su dominio propio, su privacidad. A nadie le gusta que le invadan su privacidad. Es nuestro dominio privado. Ahí es donde debe entrar Dios, sí, exactamente allí. No hay atajos. Si no estamos dispuestos a tener o a dejar que esa intimidad sea penetrada y sea absorbida por la voluntad de Dios, no vamos a poder tener parte en el avivamiento o en la evangelización que Dios quiere lograr. Sobre este cadáver el profeta clamó al Señor 3 veces. Versículo 21. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías se movía más o menos en el espíritu de Moisés. ¿Se acuerdan a Moisés cuando el pueblo había pecado? Por cierto, cuando cuando Israel pecó y se hizo también becerros, no es que estaban adorando o no es que creían que adoraban a otros dioses. Aarón dijo, vamos a hacerle fiesta a Jehová. Creían que estaba bien, creían que estaban adorando a Dios. No importa, el otro se quedó por ahí arriba. Hagamos fiesta para Jehová. ¿Cómo? Con 2 becerros o con un becerro de oro, en este caso con 2. ¿Y qué dijo Moisés cuando llegó allí? Señor, perdona su pecado. Y si no, mátame. Bórrame del libro que has escrito. Cuando Elías estaba sobre el cuerpo de ese niño, estaba diciendo, Jehová, Dios mío, toma el aliento que está en mí, toma la vida que está en mí y dásela a él, haz que reviva. Ponla dentro de este niño. Elías, Moisés, los hombres de Dios entendieron que no puede haber vida sin primero haber muerte. Es el principio cardinal de Dios, es el principio cardinal del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, la muerte obra en nosotros, pero la vida en vosotros. Pablo llegó a decir a los tesalonicenses, si hubiera sido por mí, no solamente les hubiera entregado el Evangelio, sino mi propia vida. Ven que no se trata de una oración ahí ligera. Tiene que haber una disposición de postrarnos sobre un mundo muerto y clamar a Dios para que viva. A veces queremos, y cuando escuchamos a esta gente hablar y vamos a conquistar el mundo, pero no hay oración, no hay intercesión, no hay búsqueda de Dios, no hay entrega, no hay muerte. ¿Qué sucedió cuando resucitó el hijo de esta viuda? La mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No solamente aconteció el milagro, sino que creo entender que la mujer reconoció al Dios Todopoderoso, al cual Elías servía. Vive Jehová en cuya presencia estoy. La pregunta podría ser, ¿estamos dispuestos a ver que nuestro dominio privado, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros pasatiempos,
nuestras cosas pasen a un segundo plano para que Dios pueda obrar, para que la gente verdaderamente se pueda convertir. Cuando vemos todos los grandes avivamientos de aquellos grandes hombres de Dios, no pudo haber nunca avivamientos que no surgieran de una profunda vida de oración, entrega, intercesión, búsqueda de Dios, búsqueda de su presencia. No había nada superficial, nada era tomado a la ligera. La vida cristiana no era tomada a la ligera. La gente sabía que para que hubiera vida tiene que haber primero muerte. Hemos sido invadidos por el pensamiento del mundo, por la mentalidad de estrategas de marketing para hacer la obra de Dios, programas para ganar a los perdidos, eslogans. Pero debemos buscar en lo profundo y en la intimidad con Dios que verdaderamente Él transforme nuestras vidas para esto. Que Él nos cambie, que Él comience Él a establecer nuestras prioridades. Que cada uno de nosotros pueda decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Tenés algún problema? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Te voy a hablar de la palabra, voy a orar por ti, te voy a hablar lo que dice la Escritura. Y vas a comenzar ahí a hablar, a testificar, y vas a comenzar a orar. Y la oración va a ser una oración poderosa. De hecho, en Santiago, no estoy de maestro hoy, pero de hecho en Santiago dice: la oración eficaz puede mucho. Esa palabra eficaz es la palabra energeo en el griego, que de ahí proviene la palabra energía. Es una oración con energía, es una oración que puede mucho, es una oración que obra. Y esa es la oración que nosotros necesitamos para que la gente pueda decir: ahora sé, ahora conozco, ahora me doy cuenta, ahora reconozco que el Dios que me estás predicando es verdaderamente el Dios Todopoderoso. Ahora sé que eres profeta de Dios, ahora sé que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Elías era un hombre muerto y escondido con Cristo. Pablo el apóstol era un hombre muerto y él mismo lo decía: estoy muerto, estoy escondido con Cristo. Dios quiere hablarnos profundamente y creo que nos ha hablado y básicamente cuando llegamos a este tipo de mensajes es porque, ahora hablo en singular, cuando llego a este tipo de mensajes particularmente es porque Dios lo ha hablado ya a mi corazón y Dios ya me está exhortando a mí primeramente, porque no es un mensaje para que todos salgamos contentos. Pero Spurgeon decía, y lo mencionaba ayer anoche con los jóvenes, Spurgeon decía que hay predicadores que creen que su labor o su función es entretener a la gente y pintar cuadros y hacer que todo mundo en cada culto de las 52 semanas dominicales que se haga, todo el mundo tiene que salir contento y alegre. Y entonces decía Spurgeon que hay predicadores que creen que hay que dibujar ahí, poner bonito, pintar ahí el arbolito y todos vámonos contentos. Yo hoy no me voy a ir contento. Yo me voy a ir reflexivo, me voy a ir pensando en la profundidad de este mensaje para mi propia vida. Porque también como predicadores muchas veces pensamos que todos lo sabemos, que ya hemos llegado y a veces oramos: quisiera ir como predicadores, ahora predican en cruceros también, seminarios en cruceros por el Caribe. Qué interesante. A mí también me gustaría. Vamos a predicar a Hawái. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que a veces no salgamos todos sonrientes. Dios quiere que a veces salgamos pensando que profundamente, en reflexión en nuestros corazones, verdaderamente si estamos viviendo de la manera que Dios está llamándonos a vivir. Que sea en este domingo
Un domingo de ese tipo. Tampoco es que vamos a salir tristes, porque la idea de Dios no es esa. Y en todo caso dice la palabra que la tristeza, según Dios, es para bendición. Después vamos a salir y nos vamos a saludar y vamos a conversar y después vamos a ir a comer el asado, pero reflexionemos en esta palabra. Reflexionemos en que si verdaderamente queremos llegar a esta Argentina que está pasando momentos tan críticos espiritualmente, hablábamos con el pastor Pablo, con el pastor Rubén también, de que hay dando vuelta 2 millones de personas que asistían a la iglesia, a alguna iglesia evangélica, andan dando vuelta por allí, sin congregarse. Oremos para que el Señor nos infunda ese espíritu de oración que tanto estamos necesitando.